con la palabra en el corazón. Un espacio para estudiar, reflexionar y profundizar en las verdades de la palabra de Dios. Acompáñenos en este peregrinar educativo de encuentro y comunión con la bendita palabra de Dios. Hermanos, que el amor de Dios el Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañen a cada uno de ustedes. Les saluda a su hermano y amigo Richard López, que junto a mi esposa Sandra Torres, cada semana le traemos estas enseñanzas bíblicas con la palabra en el corazón. Hoy nos toca continuar con esta serie de lecciones que hemos estado ofreciendo a través del transcurrir de todo este tiempo que el Señor nos ha permitido estar junto a ustedes para la gloria de Dios. Hoy vamos a ver la lección número 22 del leccionario El Discípulo, que es el leccionario que hemos estado utilizando como base para las clases y las enseñanzas que hemos estado ofreciendo durante todo este tiempo. La lección número 22 tiene por título: Dios escoge a la gente despreciada. Dios escoge a la gente despreciada. Y encontramos la base bíblica en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, en el capítulo 1, los versos del 18 hasta el 31. El texto para recordar está en los versos 28 y 29 y dicen de la siguiente manera: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, en fin, de que nadie se jacte en su presencia. Fíjense qué interesante, vamos a leerlo de nuevo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Los objetivos para esta lección son tres y son los siguientes: explorar el significado del mensaje de la cruz de Jesucristo para hoy, definir el concepto sabiduría en relación con la vida espiritual y afirmar el amor de Dios hacia las personas pobres y rechazadas de la sociedad. Dentro del vocabulario tenemos la palabra escriba, una clase de eruditos que hicieron del estudio sistemático de la ley y su exposición su ocupación profesional. Desde Esdras se denomina así al que está versado en la Torá, llamado también ocasionalmente doctor de la ley o maestro. La primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios es un documento importantísimo en el Nuevo Testamento. Demuestra el profundo amor del apóstol, fundador de esta iglesia. Ustedes, vamos a mirar de manera somera solamente el primer capítulo, pero a través de todas estas dos epístolas, primera y segunda de Corintios, usted puede ver qué tanto amaba el apóstol Pablo a esta congregación que él había fundado, que él había formado y que ahora estaba preocupado por las situaciones que allí estaban aconteciendo. Así que demuestra ese profundo amor que él tenía por una congregación que no siempre fue fácil de pastorear. Como vamos a ver hoy en este primer capítulo, vamos a ver alguna situación de la que el apóstol Pablo tiene que corregir a través de esta carta. Y es interesante porque la iglesia de Corinto estaba ubicada en la ciudad que lleva el nombre de la carta. Y esta ciudad era una ciudad portuaria entre dos mares, como ustedes van a poder observar en el mapa que les estamos presentando.
es un pequeño estrecho de tierra, no más de 8 kilómetros de ancho, que se encuentra entre el mar Egeo y el Golfo de Corinto. Ahí está ubicado la ciudad de Corinto. Para ser mucho más específico, se encuentra en un istmo, es decir, en un hilo de tierra entre estos dos cuerpos de agua. Y era una ciudad muy rica porque tenía mucho comercio. Casi todo el comercio que iba a transcurrir de Grecia hacia Esparta, hacia toda el área sur de lo que es el Asia Menor, transcurría por aquí para no tener que dar la vuelta mucho más larga hacia el sur por los mares que eran un poquito más peligrosos. Así que a través de esta ciudad transcurría todo tipo de personas de todas las partes del mundo conocido. Así que era una ciudad muy próspera, pero al mismo tiempo era una ciudad muy corrompida, muy corrupta, donde la perversión, donde la maldad, donde todo tipo de deseo y deleite se practicaba en esta ciudad. Era la orden del día. De hecho, hay una expresión que llegó a utilizarse como casi una mala palabra, diciendo allí lo que tú pareces un Corinto, te gusta corintiar. O sea, tratando de expresar que una persona perversa, malvada, una persona llena de lujuria, era igual que se comparaba con las personas que iban a Corinto a practicar este tipo de conducta. Pablo enfrenta, de hecho, la corrupción doctrinal dentro de la iglesia de Corinto, precisamente por estar la iglesia fundada en un lugar como el que estamos describiendo. Pablo tuvo que luchar contra la corrupción que también se infiltró dentro de la iglesia. La iglesia de Corinto se confundió rápidamente y comenzó a aceptar el mensaje de predicadores falsos. Por encima de este estrecho de tierra que hemos descrito, se podía observar y se colocaba, había una colina en la que se encontraba el templo de Afrodita, como este templo que hoy están viendo ustedes las ruinas en la foto que le estamos mostrando. Y en ese templo había por lo menos 1000 sacerdotisas sagradas, que eran prostitutas sagradas, que se ofrecían a todas las personas que iban al templo, especialmente, evidentemente, a los hombres, para en honor, ¿no?, a la diosa, porque era la diosa del amor. Este tipo de cosas ocurrían en la ciudad de Corinto. Así que era terrible la conducta, era una ciudad sumamente corrompida. De hecho, había un proverbio que decía que no todo el mundo se puede permitir viajar a Corinto. O sea, no todo el mundo está preparado para ir a Corinto. Así que en ese lecho de vicio, en ese lugar que se describe a través de la historia como un lugar terriblemente corrupto, en ese lugar, en el menos que uno podría imaginarse, tal vez en el último lugar del mundo griego, fue donde Pablo realizó algunas de lo que podemos llamar sus obras más sobresalientes, sus obras únicas, un trabajo extraordinario que realizó en este lugar, y donde el Evangelio de Cristo tuvo algunos de sus logros más significativos, según podemos verlo en la historia de la iglesia primitiva. Así que es un contraste interesante, una ciudad altamente corrompida, un lugar donde la gente iba buscando placer. Allí se yergue una iglesia, se levanta una iglesia en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, con predicadores poderosos que lograron que esa imagen
de un lugar corrupto se convirtiera en un lugar donde la iglesia de Cristo también brilló y pudo alcanzar muchas vidas. Pero, como hemos dicho, no todo es perfecto. También había sus problemas. Vamos al texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 y comenzamos a leer del verso 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios donde Él ha demostrado su sabiduría, dispuso Dios en su bondad salvar por medio del mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda la sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Santa es la palabra de nuestro Dios. La iglesia en Corinto no es una iglesia como la que nosotros tenemos hoy, una iglesia con un nombre, en un lugar específico al que todos acudimos para adorar todas las semanas. No tenía un edificio majestuoso que dijera primera iglesia cristiana de Corinto o segunda iglesia cristiana de Corinto, o el nombre que pudiésemos nosotros imaginarnos. No era así. La iglesia de Corinto era una red de grupos pequeños que se reunían en diversos lugares. Se reunían en casas, en lugares apartados, en el bosque o hasta en los alcantarillados de la ciudad. En Jerusalén, en las catacumbas, se reunían. Y cada grupo pequeño era dirigido por un diácono o una diaconisa. Los grupos pequeños estaban divididos en sectores supervisados por ancianos y ancianas, personas maduras en la fe en Jesucristo. Así que, como estamos viendo, algo parecido a lo que la iglesia ha practicado en tiempos más modernos, de las células en los hogares, donde la iglesia se divide en pequeños grupos para ir a diversos sectores del pueblo o la ciudad para compartir el evangelio y la enseñanza
de la Escritura era lo común, era lo ordinario en tiempos de la iglesia primitiva, especialmente aquí en Corinto, como estamos explicando. Un supervisor general tenían estos grupos, o un obispo que funcionaba como el pastor de toda la ciudad. Así que había diversidad de líderes y diversidad de grupos dentro de la ciudad, y había una persona que supervisaba y estaba al tanto de cada uno de estos grupos y le daba seguimiento para que la obra de Cristo pudiera seguir aumentando, fortaleciéndose, y sobre todo el grupo pudiese afirmarse en las enseñanzas apostólicas. Y para eso este supervisor se encargaba de que eso tuviera un sentido único para cada grupo. Pero, como estamos viendo en esta epístola, en esta carta, el apóstol Pablo comienza con un breve saludo, y después que da gracias a Dios, como suele hacer el apóstol Pablo, comienza a atacar el problema, comienza a mirar el problema que le ha sido señalado. Recuerda que el apóstol Pablo responde a una inquietud que dentro de los grupos de Corinto se estaba dando. Así que comienza a atacar, y ese problema pastoral lo motiva a redactar la carta de Primera de Corintios, la segunda. Se sabe que hay más de 2 cartas que se han perdido una dentro de la otra, posiblemente hasta 6 cartas el apóstol Pablo escribió para lidiar con esta problemática que había en la iglesia de Corinto. Así que la iglesia estaba dividida, según se desprende de la epístola, en varias facciones, en varios grupos que reclamaban lealtad a distintos líderes de la iglesia primitiva. Decían, no, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Cristo, cada uno había formado como una pequeña doctrina dentro de los grupos, y estaban divididos en términos de cuál era más importante, y sobre todo de una discusión crucial dentro de Primera de Corintios, que es los dones espirituales, y hablaban de cuál don era mejor y cuál grupo tenía mejores dones espirituales. Y todo esto tuvo que trabajar el apóstol Pablo. Así que dentro de esa problemática de los grupos pequeños que estamos mencionando, se reunían en distintas casas, como hemos dicho. Pues uno de esos grupos, la líder era Cloé, y fue Cloé quien le dirige al apóstol Pablo y le informa lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y sobre las profundas divisiones que estaban teniendo por estos grupos que estaban separados y que se estaban enfrentando unos con otros, y las contiendas y estaban ya llegando a un nivel tal que por eso el apóstol Pablo tuvo que ser informado para que él pudiera enfrentar esta situación, esta lucha de poder que había entre los distintos grupos. Nada nuevo. O sea, la problemática que a veces tenemos en nuestras iglesias, donde a veces líderes de nuestras congregaciones se levantan porque quieren sostener su punto y quieren que todo el mundo haga y piense como ellos piensan, en contra de otros que piensan distinto. No es nuevo. Fíjense que aquí ya estamos viendo que ya temprano en la iglesia primitiva se dieron este tipo de problemas. Así que no nos debe extrañar, porque donde quiera que hay más de un ser humano unido a otro, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber problemas. Así que el apóstol Pablo lo que hace es comenzar esta carta recordándole a la congregación y a estos grupos el significado del mensaje del Evangelio de Jesucristo, que es lo importante. O sea, el apóstol Pablo conoce muy bien que la conducta humana parte de los valores humanos.
El apóstol Pablo, muy bien, una persona experta en varias culturas, sabía que todos los seres humanos se conducen de la igual manera. O sea, los valores que yo aprendí, la manera en que me educaron, la cosmovisión mía es distinta a la de otra persona, y yo quiero imponer mi criterio. Entonces, mi individualidad trato de impulsarla, porque lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo es lo que se debe hacer. Y entonces, en lugar de pensar en la congregación como un colectivo, en el grupo como una comunidad de fe que se une para adorar y expresar gratitud y para poder obrar en favor de aquellos que necesitan, no, se convierte a veces en un lugar de conflicto, porque yo quiero hacer las cosas a mi manera y tienen que hacerse como yo digo. Y es donde nos equivocamos. A veces tiene que pasar mucho tiempo para que uno mismo se dé cuenta de que uno está mal. A veces se nos señala y se nos dice, mira, es que tú estás mal, eso no es así. Y uno se molesta, uno quiere pelear, uno quiere argumentar, uno quiere simplemente afirmar que lo que uno hace, piensa y dice es lo correcto por encima de todos los demás. Eso estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Si cada uno de nosotros actúa a base de unos valores que nos han formado, unos valores que han moldeado nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Desde ese punto de vista, pues uno puede decir, pues es que esa es la manera en que a mí me enseñaron, esa es la manera en que a mí me educaron. Pero desde el punto de vista de la fe, la cosa es distinta. Desde el punto de vista de la fe, la persona deberíamos todos conducirnos de manera que como creyentes pensemos primero en el prójimo. Porque de nosotros debería emanar el amor, que es la base de nuestras creencias, de nuestra fe en Jesucristo. Porque de tal manera Dios nos amó que Cristo se sacrificó por nosotros. Ese es el mensaje que está afirmando Pablo de entrada aquí en el capítulo 1, en esta epístola de Primera de Corintios. O sea, nuestras creencias religiosas deben afirmar esos valores, los valores de Cristo, la sencillez de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos mostró, la sencillez de nuestra conducta, que hemos demostrar que verdaderamente hemos cambiado. La enseñanza bíblica correcta, lo que es sana doctrina, nos debe llevar a cada uno de nosotros a vivir de manera que agrademos a Dios. Y agradar a Dios implica conducirnos de manera justa, de manera correcta, en medio de la congregación en la que nosotros participamos y en la que practicamos nuestra fe. Eso es lo que debe enseñarnos la Biblia. Esa es la enseñanza correcta. Sin embargo, las falsas doctrinas, cuando hacemos caso a las falsas doctrinas, a las enseñanzas incorrectas, esas enseñanzas nos llevan a vivir de manera distinta, de manera errada, alejándonos del Dios vivo y de la práctica de una fe centrada en los valores que Cristo nos modeló a cada uno de nosotros. Pablo afirma en este pasaje que las personas que no tienen fe no pueden comprender esto. No tienen la profundidad para entender el mensaje de la cruz. Mira, los judíos por un lado decían, mira, es que en la cruz del Calvario ningún santo, nadie que pueda decir que es un hijo de Dios, podía morir en la cruz. Eso es un maldito. Es imposible, eso no puede ser. Para los griegos, con todo su filosofía y sus creencias, el hecho de
tener un Dios que sufra, un Dios que sienta, no. Si los dioses están totalmente enajenados de la humanidad, no sienten nada por el hombre, están lejos de la humanidad, muy, muy lejos. Por un lado, y por otro lado, solamente la sabiduría y el conocimiento hace que seamos perfeccionados. Así que cuando veían gente pobre, gente inculta desde su punto de vista, arraigados en el Evangelio de Cristo y predicadores en el nombre del Señor, llenos del Espíritu Santo, se burlaban de ellos. Esta gente son unos ignorantes. Y así los trataban. O sea, por eso el apóstol Pablo en este pasaje menciona es que el mensaje de la cruz escapa al conocimiento de los eruditos, escapa al conocimiento de los sabios, tanto de los judíos, tanto como de los griegos. Los grecorromanos y los escribas judíos están lejos de lo que es este conocimiento y de alcanzar este conocimiento, establece Pablo en este pasaje. Y dice Pablo que es por medio del mensaje de la cruz que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. El mensaje de la cruz es locura, dice Pablo. Pero para los que hemos creído, es sabiduría de Dios. Es poder de Dios. Pablo en Romanos capítulo 1 también establece que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Así que es la proclamación del mensaje de la cruz de Cristo, locura para aquellos que no la entienden. Pero la buena noticia es que Dios ha decidido salvar la humanidad por medio de esa locura, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, de uno que fue sacrificado en la cruz, pero que resucitó al tercer día y está en medio nuestro, como dijo en Mateo capítulo 28, con nosotros hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que los griegos y los romanos se burlaban de la iglesia. Decían que practicaban una religión para mujeres, una religión para esclavos. Eso decían ellos. O sea, para gente de segunda clase, para la plebe. En ese sentido, decían ellos. El texto termina, este texto que estamos analizando, termina afirmando que Dios, sin embargo, ha escogido a esas personas que ellos rechazan, a esas personas rechazadas, y les ha revelado la verdad de Dios, la verdad divina. Juan en su capítulo 1, en el preámbulo, cuando comienza, dice, mira, es porque en el principio era el verbo de Dios, ese poder que actúa, ese poder que cuando habla hace que las cosas cambien, ese poder que crea, ese poder que transforma. Eso es lo que Dios le ha dado a esa gente rechazada y marginada que se burlaban de ella. Ese poder. O sea, a la iglesia se le ha dado ese poder. Se nos ha revelado ese mensaje de Dios y esa sabiduría divina que nos viene a través de Jesucristo. Por lo tanto, la cruz significa para nosotros la derrota de la religión. Aquellos que, tanto judíos como griegos, tenían su forma de pensar y decir y de acercarse a sus divinidades, a su manera y a su forma. Miren, pues la cruz de Cristo derrota todos esos pensamientos, derrota todas esas religiones. Y la religión a veces se convierte en un esfuerzo que hacen los hombres para manipular el mundo, para manipular las personas,
para tratar de dominar el plano espiritual, alcanzar el favor de esas entidades espirituales superiores y tratar de que trabajen para mí nada más. Eso trató el hombre desde el origen, allá desde que levantaba la torre de Babel, con su deseo de alcanzar los cielos para tomar dominio y control de la divinidad. Así somos. En lugar de mirar la iglesia y el mensaje de Cristo como una oportunidad para hacer la voluntad de Dios, queremos simplemente satisfacernos a nosotros mismos y plantear nuestros criterios, nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, tratando de dominar la escena. Y no es eso. En Cristo yo no tengo que establecer mi propio valor, porque dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario es una muerte en bendición. Bendición para la humanidad. Bendición para mí. Porque si el pecado imposibilitaba que yo me acercara a Dios, Cristo ha posibilitado que ahora yo me acerque a Dios, que podamos acercarnos a Dios. Por lo tanto, la cruz es beneficio para nosotros los hombres. Ese beneficio que el hombre había perdido por el pecado, ahora Cristo nos da ese poder de ser llamados hijos de Dios. Así que Cristo nos da ese favor y nos da a todos y cada uno de nosotros, hombres, mujeres, ancianos, niños, a todo el que necesite salvación está disponible para que alcance esta gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que en eso consiste la locura del mensaje de Cristo que el apóstol Pablo está aquí mencionando. Podríamos seguir explorando y profundizando en este pasaje, pero vamos al resumen de la clase, y con esto vamos dándole forma para que ustedes también se inquieten y vayan al leccionario, a la Biblia, y hagan un estudio profundo de todas estas enseñanzas que a través de esta lección hoy Dios ha querido revelarnos a cada uno de nosotros. Veamos qué nos dice el resumen. Esta lección afirma los siguientes puntos bíblicos, teológicos y pastorales. La muerte de Jesús de Nazaret significa la derrota de todo esfuerzo humano por alcanzar la salvación. La cruz significa la derrota de la religión, entendida como los esfuerzos que hacen los hombres para manipular el mundo espiritual y alcanzar el favor de las entidades espirituales superiores. Si la cruz es el evento final y decisivo por medio del cual Dios nos muestra la condición del ser humano, la cruz es también el lugar donde se revela la justicia divina para la salvación de toda aquella persona que cree. Aquí, justicia no se define como hacer lo bueno o lo agradable, sino que es la disposición de Dios para relacionarse con aquellos seres humanos que tratan de vivir vidas justas. Dios ha venido a buscarnos. Dios que llega a la humanidad en Cristo Jesús, en la cruz, Dios grita al mundo que el camino de la ley no tiene salida y que el único camino al Padre es Jesús de Nazaret. De esta forma damos por terminada la lección, concluimos de esta manera, no sin antes decirle y expresarle nuestro agradecimiento por siempre acompañarnos e invitarlos
a que nos acompañen la próxima semana, si así Dios lo permite. Nos despedimos con la oración que aparecerá en vuestras pantallas y que pueden hacer la suya siguiéndola en la lectura, y de esta manera Dios también, pidiéndole a Dios que abra puertas aún más en medio de nuestras comunidades para que el Evangelio de Cristo siga llegando a muchas más vidas. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por su vida, por sus enseñanzas y por sus obras milagrosas. Te damos gracias por su pasión, su muerte y su resurrección. Te damos gracias porque murió en nuestro lugar para salvarnos. Alabamos y bendecimos tu nombre por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No dejen de sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.